Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Gracias a nuestro invitado Mazar. Justamente el tema que vamos a tratar hoy es todo lo relativo a la declaración de renta para este año 2022 para los expatriados franceses. Vamos, si quieren, a dar una esperita de un minutico que se conecten otros participantes y daremos inicio. Bueno, vamos a recompensar a las personas que ya están conectadas. Entonces vamos a darle inicio a este webinar. Agradecemos pues a Gina Ortiz, Andrés Cortés, justamente que nos están acompañando hoy. Gina, ella es abogada de la Universidad de Medellín, contadora de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en gestión tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Javeriana, experta en Fiscalía Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela de España. Gina se incorporó en marzo en el 2022 como gerente de servicios tributarios. Cuenta con más de 10 años en el ejercicio profesional, brindando asesorías a sociedades y personas naturales en materia tributaria, de consultoría, cumplimiento, discusiones de ansiedad administrativa ante la Administración Tributaria Nacional, así como entidades tributarias locales y de planeación tributaria de diversos proyectos nacionales e internacionales. Los sectores de experiencia de Gina son el sector servicios, tecnología, proyectos inmobiliarios, construcción, entre otros. Andrés Cortés, por su parte, él es Partner Tax and Legal en Mazar, Colombia. Igualmente, él es abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con un Executive MBA de INALDE Business School. Ha trabajado como Managing Director y también como conferencista de régimen tributario de personas naturales en la Cámara de Comercio de Bogotá. También se ha desempeñado como director del Departamento de Derecho Tributario y Comercio Exterior de la firma Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados. Es catedrático de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana y también se ha desempeñado como director de impuestos en Lloreda Camacho. Entonces, pues, bienvenidos, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas por este compartir, por esta disponibilidad. Le recordamos a todos los asistentes que pueden dejarnos sus preguntas a través de este espacio del chat o igualmente en la sección de QIA. Y este webinar va a ser justamente, está siendo grabado y el video lo encontrarán en el link que les vamos a colocar en la página web de la Cámara. Muchas gracias a todos y damos inicio entonces a este espacio. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Cámara Colombo Francesa por el apoyo en este evento y por abrirnos las puertas para realizar el evento. Muchas gracias a los participantes en esta sesión. Lo que vamos a hacer durante esta jornada con Gina es comentarles y traerles a ustedes las preguntas que nuestros clientes nos han hecho en diferentes escenarios.
clientes que efectivamente son expatriados, personas naturales colombianas también que se han ido al exterior y tienen preguntas sobre cómo vamos a cumplir las obligaciones tributarias tanto del año anterior como de los años que se vienen. Entonces, en función de lo que nuestros clientes nos han preguntado y de todo el paneo que hemos hecho de información, pues hemos preparado esta presentación para ustedes, para que ustedes puedan, digamos, dilucidar algún tipo de preguntas. Entonces, vamos con el primero de los eventos y de los casos para que nosotros podamos estar ahí. Entonces, tenemos un primer caso. Es el caso más interesante y a veces tiene unas connotaciones de puntos de contacto de diferentes países. Este caso es el caso de Cédric, que es un nacional francés que tiene una residencia fiscal en México y actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de CFO de una compañía farmacéutica en México. La junta directiva lo ha asignado como CFO en la nueva compañía que se incorpora en Colombia y Cédric llega a Colombia el 1 de abril del 2021. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cédric, Cédric nos empieza a hacer preguntas. ¿Cómo voy a pagar impuestos en Colombia? ¿A partir de cuándo? ¿Qué pasa con mi residencia fiscal en México? ¿Qué pasa con mi residencia fiscal en Colombia? ¿Cuándo empiezo a operar de esa manera? Entonces, si me ayudas, Gina, con la siguiente. Frente a un extranjero que no es nacional colombiano, que llega a Colombia, la residencia fiscal básicamente se da por un único requisito, y es la permanencia continua o discontinua en el territorio colombiano por más de 183 días y en un periodo cualquiera de 365 días. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el periodo cualquiera de 365 días nosotros nos encontramos básicamente en un escenario, perdón, en donde cualquier día puede dar inicio a un periodo de 365 días de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que ya no miramos el periodo 1 de enero, 31 de diciembre, sino que empezamos a contar desde la fecha de llegada al país hasta la fecha de salida del país y verificar cuántos días llevo y en todo caso, desde la fecha de ingreso del país hasta 365 días posteriores, pues estaremos contando la permanencia de 183 días. Es importante tener en cuenta que cada llegada al país me abre un periodo de 365 días hacia adelante, pero además puede ser un día que complementa un periodo hacia atrás si yo ya he ingresado en cualquier momento. Entonces, hacer este ejercicio suena medianamente complejo, pero realmente con un certificado de migración colombiana uno puede llegar a establecer fácilmente quiénes son los llamados a hacerlo. Importante, es la permanencia continua o discontinua. No tienen que ser un periodo corrido, puede ser un periodo de entradas y salidas, entradas y salidas, entradas y salidas, pero si dentro de esos 365 días calendario logro llegar a 183 días, estaremos hablando de que tengo la residencia fiscal en Colombia. Ah, pero Andrés, es que en el país de donde estoy actualmente residente fiscal, ellos dicen que tengo de ser residente fiscal de alguna manera, no sé, después de 3 años, pongamos esa regla ridícula. Después de 3 años de ausentarme del país, eso, digamos, los efectos previstos a manera de residencia en otra jurisdicción no afectan o no disminuyen los efectos de residencia en Colombia. ¿Listo? Ah, es que en Francia, por ejemplo, el ser nacional implica que yo voy a seguir tributando hasta no pasar 3 años. Bueno, está bien, pero en todo caso en Colombia también será residente fiscal. Eso es muy importante. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, gracias. Este es un ejemplo. Entonces, para nuestro caso, Cédric, aquí lo que tenemos es que Cédric ingresa al país el 1 de abril del 2021 y pensemos que sale únicamente hasta el 1 de octubre del 2021, época para la cual ya cumple los 183 días, es más, ya llevaría 184. Y aquí es importante mencionar algo que se me pasaba. Cuenta como día de ingreso o como el primer día, el día de ingreso y el día de salida, independientemente que hayan sido parciales. Yo pude haber llegado a Colombia a las 11:59 de la noche, pero pues qué pena, ya me cuenta como un día completo. Y pude haber salido de Colombia a las 12:01 de la madrugada, pero pues qué pena, se cuenta como día completo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Aquí ya tendríamos un periodo de 184 días y en la medida en que ocurre en el mismo periodo gravable, todo el periodo gravable va a ser entendido como residente fiscal, no solo a partir de octubre, desde la perspectiva del impuesto anual.
Por supuesto, desde la perspectiva del impuesto anual, tendrá que presentar una declaración a cierre de año como un residente fiscal. Durante los primeros 6 meses, este personaje, ¿qué va a pasar? Durante los primeros 183 días donde no es efectivamente un residente fiscal. Pues esta persona que no es residente fiscal, pues recibirá o tendrá retenciones en la fuente como si fuera un extranjero prestado el servicio desde el exterior, es decir, tendrá retenciones en la fuente por pagos al exterior. ¿Listo? Ahora, pensemos en el mismo Cedric, que ingresa al país el 27 de enero del 2021, sale el 15 de mayo, duró solo 109 días, luego regresa el 20 de julio y sale nuevamente el 12 de octubre y se queda en esa oportunidad por 85 días, que sumados con los 89 y los 109 y los 85 días, pues estamos hablando de 194 días, igual dentro del mismo periodo. Eso significa que independientemente que haya entrado y salido, pues tenemos un tema de residencia fiscal totalmente imputable a él y por ende al cierre del periodo tendrá que declarar. Ya más adelante Jean nos explicará un poco las diferencias o las equivalencias entre un residente y no residente, pero es importante primero entender estos asuntos. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina. Ahora, este es un escenario en donde yo entro y salgo en un periodo calendario de 365 días, no 1 de enero, 31 de diciembre, sino un periodo cualquiera de 365 días, donde yo puedo obtener la residencia fiscal al final de ello. Por ejemplo, Cedric llega al país el 1 de abril del 2020, sale el 31 de mayo, solo estuvo 61 días, regresa el 15 de septiembre del 2020, ¿sí? Y sale el 30 de noviembre del 2020, estuvo por 77 días. Si yo sumo los primeros y los segundos, 61 más 77, pues estaré hablando que solo estuvo 138 días. No cumple aún el requisito de permanencia para ser considerado residente fiscal, lo cual nos lleva, evidentemente, a que te vamos a seguir contando. ¿Y hasta cuándo vamos a contar, Andrés? Pues como es un periodo cualquiera de 365 días, entonces debemos tener presente que desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente, estamos hablando de un periodo cualquiera de 365 días. Para el caso de nuestro ejemplo, pues aquí estamos teniendo que Cedric llega al país el 20 de enero del 2021 nuevamente y sale el 31 de marzo. Tiene una permanencia adicional de 71 días. Si yo sumo los primeros 61 días, más los siguientes 77 días, más los 71 días finales, ojo a esto, todos ellos que ocurrieron entre el 1 de abril y el 31 de marzo, completándose en su totalidad un periodo de 365 días y una permanencia discontinua de 209 días, pues vamos a tener claro que el personaje es residente. Pero entonces aquí tenemos una regla muy particular. ¿Qué nos dice la regla muy particular? Que cuando yo estoy en 2 periodos gravables computando mi permanencia para determinar mi residencia y esa residencia la logro en el segundo periodo gravable, para el caso 2021, solo seré residente fiscal a partir del segundo periodo. El primer periodo tendré un tratamiento totalmente diferente. Ojo a esto también. Y es importante que nos quitemos algo de la cabeza. Que yo, Andrés Cortés, no sea residente fiscal no quiere decir que yo no sea contribuyente del impuesto sobre la renta o que no sea declarante. No ser residente fiscal básicamente implica que yo únicamente voy a tener que declarar en Colombia sobre lo que devengo en Colombia, pero si mis ingresos no cumplen con las condiciones para, para unas condiciones que ya nos vamos a explicar más adelante, podría estar obligado a declarar. O en última, si estoy sometido a retención en la fuente, pues estaré, por supuesto, cumpliendo con la obligación de contribuir, no obstante, no me tengo que presentar declaración. Entonces, ojo, que la obligación tributaria sustancial permanece. Si me colaboras con la siguiente diapositiva, Gina. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces nos preguntan, pero espérese un segundo, ¿yo por qué no puedo tener el mismo tratamiento que tienen los colombianos? O sea, qué pena con ustedes, pero mi país tiene un convenio de doble imposición con ustedes. Yo quisiera que cuando llegara al país tuvieran los mismos beneficios y prebendas que tienen absolutamente todos los colombianos y pues no debería tener o merecer un tratamiento diferencial. ¿Qué ha dicho frente a esto? ¿Qué podemos decir? Te podemos decir 3 cosas muy importantes. Primero,
nadie los está tratando a los expatriados de manera diferente. Si, por ejemplo, un nacional colombiano llegase a no tener la calidad de no residente, lo va a tratar exactamente igual que trata a un extranjero, ¿sí? No va a cambiar el tratamiento de un extranjero a un nacional no residente. Se tratan absolutamente igual. Ahora, desde la perspectiva laboral, por supuesto que tienen las mismas garantías. Toda la Convención Internacional de Protección de Derechos de todos los trabajadores, por supuesto, como miembros de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros estamos en la obligación de garantizar que un nacional y un extranjero tengan las mismas calidades laborales que tendrían. Y fíjense que aquí estamos hablando de temas estrictamente tributarios, no estamos hablando de temas en ningún caso laborales. Laboralmente, si el trabajador extranjero o el trabajador nacional tiene evidentemente un contrato laboral, el tratamiento para efectos laborales es el mismo. Si tienen prestaciones de servicios, pues el tratamiento a la luz del contrato de prestación de servicios será el mismo. Las obligaciones de cotizar salud y pensión serían en principio las mismas, salvo que exista alguna pensión por parte del extranjero en el exterior, donde no habría necesidad de cotizar pensión. Pero fíjense que aún así tiene más ventajas el extranjero. Ahora, desde la perspectiva de nuestro convenio de doble imposición, el cual tenemos con Francia, que todos sabemos que aún no está vigente, pero que empieza con su total vigencia a partir del 1 de enero del 2023, pues obviamente vamos a tener unas reglas dadas por el modelo OCDE que nosotros implementamos. Ese modelo OCDE implica que el empleado será grabado únicamente en el domicilio o en el lugar donde tenga la residencia fiscal. Obviamente, si el empleado tiene la residencia fiscal en Colombia, pues será grabado en Colombia. Punto. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un empleado devengando ingresos de Francia, ¿sí? Pues obviamente Francia no me podrá grabar sobre esos ingresos, los tendré que tributar en Colombia. O al revés, si yo soy un empleado de Colombia, pero estoy en Francia, Colombia no podrá grabar esos ingresos y los tendrá que grabar Francia. Ok, cuando la persona no preste sus servicios en Colombia, o mejor, cuando la persona tenga la residencia en Colombia, eh, o mejor también, cuando el empleado, en estricto sentido, preste sus servicios en Colombia, pero no tenga la residencia y no complete el periodo de 183 días, esos ingresos, claramente, el no haber adquirido la residencia en Colombia, implica que tributarán en Francia. Esa es parte de la regla que tenemos ahí. Ahora, la prestación de servicios profesionales. Andrés, yo no vine como empleado, yo vine como un prestador de servicios. Ah, maravilloso. Igualmente se graba en el país de residencia y se tiene como un beneficio empresarial para el otro país en estricto sentido. Entonces, si el otro país es el pagador y yo tengo residencia en la contraparte, pues definitivamente únicamente me podrá grabar el país de residencia. ¿Listo? Ahora, si por alguna razón yo me encuentro en Colombia, soy residente fiscal y me muevo dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que para quienes están presentes y para que lo tengan claro, es Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Si me muevo dentro de esas jurisdicciones, ¿vale? No quiere decir que yo automáticamente pierda mi residencia fiscal. Aquí dice únicamente que al moverme dentro de esas jurisdicciones, en virtud de la decisión de la Comunidad Andina de Naciones 578, me va a poder grabar vía retención en la fuente el país donde se acreditó el gasto. Entonces, eso quiere decir que a pesar de la residencia que yo pueda tener en Colombia, o inclusive que pueda, no, mentiras, cuando soy residente fiscal colombiano, en ese sentido únicamente me van a poder grabar en el país donde se esté generando el gasto, es decir, Perú, Ecuador o Bolivia, y en ese orden de ideas no importa la residencia, que es la única excepción a este punto. ¿Listo? Eh, ya vamos con Gina. Gina, este es tu caso. Gracias, Andrés. Gracias a la Cámara Colombo-Francesa. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces, listo, Andrés nos describía muy bien el caso del nacional francés para el ejemplo que llega a Colombia y que va a se va a computar un término de días de instancia en Colombia para decidir si es, o más bien, revisar y categorizarlo como residente fiscal o no. Ahora vamos a ver el caso del nacional colombiano que se va del país.
Entonces tenemos el caso de Daniela, nacional colombiana, residente fiscal en Colombia, se encuentra ejerciendo un cargo de CEO para una compañía en Colombia y debido a la expansión de la compañía deciden llevarla a Francia, integrando la mesa directiva de la compañía en Francia. Ahora Daniela sale del país el 1 de abril y tiene estas condiciones además. Entonces, su esposo e hijos permanecen en Colombia. El patrimonio de Daniela está compuesto por unas inversiones 40% en el exterior, Estados Unidos para el caso del ejemplo, unos activos fijos en Colombia del 50%, unas acciones del 10%, que representan el 10% de su patrimonio que es en una empresa familiar. No obstante esto, su remuneración es pagada por la casa matriz que está en Francia y recordemos que ella se va para Francia a partir del 1 de abril. Para resolver este caso, entonces, revisemos primero, frente a los colombianos, cuáles son los requisitos que los categorizan como un residente fiscal en el país. Entonces, bien, uno, claramente ser nacional colombiano, y ese es el supuesto que estamos analizando, que su cónyuge o compañero permanente no separado e hijos menores de edad estén en el país y sean residentes fiscales colombianos, tener en Colombia más del 50% de sus ingresos o más del 50% de sus activos, bien sea que estén en el país, que estén siendo administrados en Colombia, tener residencia fiscal en un paraíso fiscal, o jurisdicción de baja nula imposición, o siendo requeridos por la DIAN, no acrediten que son residentes fiscales de un país extranjero. Ahora, esas son las reglas generales que le aplican a los nacionales, no obstante la norma nos tiene una excepción a esa regla, y es, ok, usted puede ser nacional, cumple con todos estos requisitos, su cónyuge está acá, supóngase sus hijos, su patrimonio, etcétera, pero usted sale del país, se domicilia fuera del país y más del 50% de sus ingresos derivan de una actividad que desarrolla allá. Se entiende más bien un ingreso de fuente del país en el cual está domiciliado. Uno es ese, o la otra puede ser, que es el otro criterio que nos saca de los anteriores requisitos que veíamos, y es estar domiciliado fuera del país, pero tener más del 50% de su patrimonio en ese país de domicilio, que por supuesto no sea Colombia. Entonces dijéramos que con esto más o menos vamos viendo cuál sería la respuesta para el caso de Daniela que veíamos hace un momento. Entonces veámoslo en una línea de tiempo a continuación. Daniela sale del país el 1 de abril, luego por tema de permanencia, pues claramente no, ya completa más de 183 días fuera, luego pues por tema de permanencia no va a ser. Revisamos los criterios del nacional colombiano, entonces vemos que más del 50% de su patrimonio está en Colombia, su cónyuge, hijos, etcétera, están en Colombia, no obstante ella se muda a Francia, empieza a ejecutar su labor en Francia y es allá donde está siendo pagada o está siendo remunerada. En ese caso, el 100% de sus ingresos se entienden generados en Francia. Por tanto, ella sale de los criterios que veíamos que la traen a Colombia frente a posesión del patrimonio acá, cónyuge y demás, y se sale el criterio de residencia fiscal. Luego, en conclusión, no es residente fiscal. Tenemos un segundo caso, en resumidas nos lleva a la misma conclusión, solo que hay una intermitencia entre entradas y salidas al país, pero eso no nos cambia la conclusión. Ahora, supóngase Daniela igual entra y sale del país, pero sus ingresos ya no derivan de la actividad que genera en Francia, sino que ya por sus entradas al país desarrolla unas actividades y es en Colombia donde genera el ingreso. En ese caso, la traemos nuevamente, según los criterios que veíamos, a la residencia fiscal en Colombia. Más del 50% de sus activos en el país y el 100% de sus ingresos en Colombia. Siendo nacional, eso nos lleva al supuesto, siendo nacional, aun cuando no permanezca en el país, nos lleva a los criterios que veíamos hace un momento y la traemos por estas reglas a la residencia fiscal colombiana. Ahora, ¿cuál es el diferencial entre ser residente o no frente al impuesto de renta? Que es casi como el efecto práctico de, ok, ya me categoricé, ya revisé, ya sé si permanecí o no durante el término que me indica la norma, si soy nacional y cumplo o me salgo. Ahora, ¿eso a qué me expone frente al impuesto de renta? Entonces, el residente fiscal colombiano se sujeta al impuesto de renta y ganancia ocasional por sus ingresos de fuente nacional y extranjera. Entonces, no importa dónde derive el ingreso, puede ser incluso el caso del expatriado que mencionó Andrés, por permanencia se considera residente fiscal colombiano, no obstante tiene acaso su salario, pero afuera puede tener unos portafolios de inversión,
unos bienes que tienen arriendo, todas esas rentas se deben atraer a Colombia y generar el impuesto de renta acá. Pasa lo mismo con el patrimonio. Están grabados tanto por el patrimonio, o más bien deben incorporar su patrimonio de fuente nacional y extranjera en su declaración de renta colombiana. En contraste, el no residente solo declara sus ingresos de fuente nacional y su patrimonio poseído en el país. ¿Cuál es el sistema de tributación? Entonces, el residente se somete a una tributación muy particular, propia del residente, con una depuración que solo le aplica a él, que es un sistema cedular. Y básicamente lo que nos dice la norma es, agrupe sus ingresos dependiendo del origen y depúrelos según la norma le permita, que más adelante vamos a ver a grandes rasgos cómo llegamos a esa depuración. Y el no residente, pues, tiene una depuración ordinaria, no se somete a esta cedulación, sino que tendrá unos ingresos y una depuración que más abajito vemos en la base gravable, que vemos y resaltamos en un asterisco como limitada. ¿Por qué? Porque en principio, en tratándose del salario, principalmente, a la conclusión que se llega, es una conclusión un poco gravosa y tiene sus temas de discusión y posturas al respecto, nos lleva a que el salario no admita ninguna depuración. Luego uno podría decir, ¿por qué para un residente, si mínimo por temas constitucionales se le reconoce un 25% de renta exenta, por ejemplo, reconociendo el mínimo vital por sus gastos mínimos, que claramente son más, pero por norma nos permiten hasta eso? ¿Por qué no depurarlo, si bien no por concepto de renta exenta, con otros costos y gastos, no obstante asociados o que podamos asociar a su actividad? Eso es un tema de discusión. En principio, la postura de la DIAN es que el ingreso para el no residente derivado de salario no permite depuración alguna. En cuanto a la tarifa, para el residente aplicará la tarifa marginal y progresiva del 0 al 39%, y para el no residente el 35%, que según veíamos y con la discusión, puede ser sobre el ingreso bruto. Presentan en formularios diferentes, el residente presenta en el 210, el no residente en el 110, y el residente está obligado a presentar declaración de activos en el exterior siempre que al 1 de enero, en este caso puntual del 2022, es decir, nosotros estamos presentando o se va a presentar en este año la declaración de renta del 2021. 1 de enero a diciembre, sus actividades en ese periodo estarán grabadas y es lo que vamos a presentar ahora. Frente a la declaración de activos en el exterior, ya medimos qué tenía el 1 de enero del 2022 y eso será lo que se presente de manera informativa en esta declaración. Para el no residente no aplica y las fechas de vencimiento están entre el 9 de agosto y el 19 de octubre según los últimos 2 dígitos del NIT. Para ese caso, pues el no residente deberá tramitar su RUT acá en Colombia. Ahora, ¿bajo qué condiciones una persona natural, residente o no? Que eso es muy importante y es porque una vez revisamos y concluimos que una persona natural es residente o no lo es en Colombia, pues ese hecho no nos determina si está obligado o no a declarar. Eso dependerá de unos requisitos que vamos a ver en ambos casos, de hecho. En el residente sujetos a unos topes, en el no residente dependiendo de unas condiciones específicas que vamos a ver a continuación. Entonces se deberá tener en cuenta criterios como ingresos en Colombia, ingresos en el exterior, patrimonio en el país o fuera del país. Y aquí dejamos a manera de interrogante qué pasa cuando un no residente tiene activos en Colombia, pero no tiene ingresos, no tiene ingreso alguno, ni asociado a ese patrimonio ni a ninguna clase. Vamos a ver en adelante. Perfecto. Entonces, frente a los residentes, aplicarán estos topes. Con que se cumpla uno de esos criterios basta para que él se obligue a presentar declaración de renta en Colombia. Insistimos, por su criterio de rentas de fuente mundial y patrimonio también poseído en Colombia fuera de él. Frente a ingresos, siempre que tenga ingresos superiores a 1.400 VTs, que para el caso del año 2021 son 50.800.000, el patrimonio mayor a 4.500, que eso nos traduce a pesos a 163.386.000, y en adelante criterio como consumo mediante tarjetas de crédito, compras y consumos, dijéramos, no importa el medio de pago, mayores a 50.800.000 o consignaciones bancarias que superen también este límite. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras.
Bueno, insisto, siempre que cumpla cualquiera de ellos, estará obligado a presentar declaración de renta en Colombia. Ahora, frente al no residente. En ese caso, lo que nos dice la norma es el no residente no presenta declaración en Colombia siempre que el 100% de sus ingresos hayan visto sometidos a tarifas especiales de retención en la fuente. Y algo nos mencionaba Andrés, él decía, bueno, ¿qué pasa en los primeros 6 meses que estuve en Colombia, pero no categoricé como residente fiscal en el país? En ese caso, su pagador, empleador para el caso puntual o ejemplo que narrábamos al inicio, está en Colombia, le va a pagar, pues deberá practicar unas retenciones en la fuente distintas al residente fiscal. No podrá ir a aplicar por allá el procedimiento 1, procedimiento 2, bueno, los procedimientos de retención en la fuente que aplican para los salarios del colombiano, o más bien del residente fiscal colombiano, sino que deberá practicarles una retención en la fuente del 20%, que es la que corresponde por rentas de trabajo. Ahora, suele pasar que el empleador equipara a todos sus empleados, les practica retención en la fuente a todos como residentes, de pronto por la concepción de que está en Colombia, de que está prestando el servicio acá, y dijéramos, deja de lado este asunto que estamos aquí socializando, que es la retención por pagos al exterior. En ese caso, esa persona natural no residente deberá presentar declaración de renta en Colombia por cuanto el total de sus ingresos no estuvieron sometidos a las retenciones de pagos al exterior, y ya no al 20% que es la tarifa de retención, sino al 35% que es la tarifa del impuesto de renta aplicable al no residente, lo cual pues es bastante gravoso. También suele pasar, el empleador le practica la retención en la fuente al 20%, pero este colombiano, o perdón, extranjero o no residente, tiene una cuenta bancaria, por minúsculos que sean, recibe unos rendimientos financieros. Estos rendimientos no son sometidos a las tarifas que estamos aquí exponiendo, que son por pagos al exterior, y nuevamente, no está en el supuesto que lo saca de la obligación de presentar declaración de renta en Colombia, por cuanto el total de sus ingresos no se sometieron a estas tarifas, luego tendría la obligación de declarar, insisto, liquidando una tarifa del 35%. Tenemos un segundo punto acá, y es frente a los topes, que también genera bastante confusión, y al respecto la DIAN ha generado pues varios conceptos, uno con una tesis y otros ya manteniéndola, aclarándola en el siguiente sentido, y eso es de acuerdo incluso a lo que la misma norma nos trae. Y es, ¿aplican los topes que veíamos anteriormente, estos de ingresos, patrimonios, consumos y demás, al no residente? La respuesta es no. La única, dijéramos, el requisito que los obliga a ellos a presentar declaración de renta en Colombia es lo que veíamos hace un momento frente a la retención en la fuente. Luego, teniendo ellos un patrimonio indistintamente el valor, supóngase el expatriado que llega, compra, dijéramos, una casa, esa casa, supongamos algo, su valor es, su costo fiscal es de 500 millones, 1000 millones, por ser gráfico simplemente, se va al expatriado, deja de ser residente fiscal, esa casa obviamente está en Colombia, no genera ningún tipo de ingresos, póngase, no la está arrendando, él está viendo eventualmente la posibilidad de venderla. En ese caso, él no tendría que declarar aun cuando ese patrimonio exceda los topes de los residentes. Y pasa lo mismo con los ingresos, así los ingresos sean menores a los topes, si no se sometieron a la retención, se obligan a declarar, no importa que no alcancen el umbral de ingresos del residente. Andrés. Gracias, Gina. Otro de los temas que uno debe tener muy presente en este escenario es qué otras obligaciones debo cumplir. Entonces ya estamos viendo que llegar a Colombia, permanecer o salirse de Colombia, ¿qué otras obligaciones estarían asociadas y ligadas a este tema de residencia? Y es parte de lo que nos preguntan todo el tiempo. Para este caso, Estefan recibió una comunicación del contador de la empresa para la cual trabaja en el sentido de averiguar todas y cada una de las obligaciones que debe cumplir para efectos tributarios en Colombia. Estefan se pregunta cuáles son las obligaciones antes de ser residente fiscal y después de adquirir residencia fiscal. ¿El tipo de visa me afectará esas obligaciones? Entonces, a partir de eso, Gina, si me colaboras, gracias. Lo primero es tener RUT. El RUT es nuestro registro único tributario. Nuestra legislación
yo digo, es un poquito mentirosa frente a la fecha en la cual nosotros tenemos la obligación de tener RUT. Porque ¿qué me dice? Oiga, usted deberá tramitar el RUT antes o con ocasión de la fecha del vencimiento para presentar la declaración de renta. Pero entonces también me dicen, ok, si yo soy un no residente y evidentemente estoy acá en Colombia y evidentemente no tengo la obligación de declarar porque como nos lo explicaba Gina, al tener retenciones en la fuente no estoy obligado a presentar esa declaración, pues la pregunta entonces es, yo no debo tener RUT si no soy residente. Y eso depende. Eso depende porque seguramente si usted viene con un contrato laboral, pues tal vez no sea exigible, pero si usted viene con un contrato de prestación de servicios, la administración de la empresa le va a exigir que usted tenga RUT con el propósito de garantizar la deducibilidad de ese pago. Independientemente de que usted tenga RUT o no, usted sigue siendo residente del exterior. ¿Ok? El RUT es un registro mediante el cual nosotros categorizamos y mediante el cual nosotros clasificamos a las personas en Colombia y a las personas jurídicas y naturales. No constituye obligaciones, las obligaciones van por cada una por su lado y eso es muy, muy importante. Entonces, sepan ustedes que tener RUT no es nada peligroso. Sí aparezco, por supuesto, y soy visible ante el fisco, pero mientras que yo no esté intentando esconder nada, pues el RUT no tiene ningún elemento. Ahora, a partir del RUT, yo establezco las obligaciones a las que estaré sometido, si estaré sometido a renta o no. Pensemos que por error yo involucré en el RUT una responsabilidad que no era. Y dije, ay, no, soy declarante de renta, pero no tengo las características para ser declarante de renta. ¿Eso me obliga a presentar la declaración? La respuesta es no. Eso quiere decir que el registro tiene un dato errado, no que la obligación esté ahí. Porque de lo contrario, nuestras normas dirían, debe presentar declaración de renta todo aquel que esté inscrito en el RUT como responsable. No, ese no es el hecho generador del impuesto sobre la renta en Colombia. Ahora, el RUT sí me da muchos parámetros para el cumplimiento de, de las obligaciones. Mi RUT, por ejemplo, me dice a mí, en función del número de identificación tributaria que me es asignado, cuándo es la fecha en la que yo estoy obligado a presentar mi declaración, si ya soy residente y estoy obligado a declarar, o si soy un no residente y mis pagos no estuvieron sometidos a retención. Ahora, ¿qué pasa si yo no me quiero registrar en el RUT? Yo no me quiero registrar, ¿qué manera? O no lo sé, no lo manejo, no tengo ni idea de eso cómo se hace y la compañía para la que estoy trabajando nunca me lo explicó. Entonces, en ese orden de ideas, la DIAN, en todo caso, deben ustedes tener presente que la DIAN puede inscribir de oficio a las personas en el RUT. No reemplaza, por supuesto, esa facultad de la DIAN de inscribirnos de oficio, no reemplaza en ninguna medida, pero en ninguna medida reemplaza para nada la obligación que yo tengo de registrarme y de mantener actualizado el RUT. Pero de manera supletiva, ante un incumplimiento de mi parte en el registro, deben saber ustedes que la DIAN está facultada para inscribirme de oficio en el RUT. ¿Y a través de qué? De cruces de información, tanto con Migración Colombia, cuando usted ya cumple los 183 días en Colombia, pues la DIAN puede decir, Migración Colombia, pásenme un listado de todas las personas que han permanecido en los últimos 365 días, más de 183 días en Colombia, y en función de eso puede registrarlos. Tiene su número de pasaporte, tiene su número de identificación y seguramente con ocasión de Migración Colombia tiene el dato donde usted se está domiciliando. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan presente. Obviamente, también hacen cruces con el Departamento Nacional de Planeación, con la registraduría en caso de que usted tenga cédula de extranjería, con unos temas hay particulares y también con los cruces de información de terceros. Eso es importante. Ahora, soy residente, ya tengo RUT. ¿Qué se viene con esto? Gina nos mencionaba muy hábilmente el tema de la declaración de activos en el exterior. ¿Y eso qué implica? Yo no solo en mi declaración de renta debo reportar el patrimonio que tengo a nivel mundial, también debo identificar los activos que tengo en el exterior. Dicho de otra manera, si yo soy un francés que tenía un apartamento, unas inversiones de portafolio en Francia, me fui asignado acá a Colombia
para unas labores en particular, pues es importante atender y tener presente que una vez yo sea residente, tendré la obligación de reportarle al gobierno colombiano a través de una declaración adicional que se llama declaración de activos en el exterior, mis activos poseídos en el exterior. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos, que deberé informar lo que tengo en el exterior. Esto para efectos de cruce de información. Recuerden que Colombia se incorporó al club de la OCDE. Entonces, no somos un país desarrollado, pero sí estamos en proceso de desarrollo y ojalá lo logremos en algún momento de nuestras vidas. Pero por ahora hacemos parte de este club. Y haciendo parte de este club, pues básicamente tenemos la obligación de recaudar información y de entregársela al club para que el club la reparta entre los demás miembros. Por ende, si yo tengo un activo en el exterior, Colombia lo conoce, pero Francia no lo conocía, Francia se va a enterar de esto. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un activo en el exterior, Francia no lo conoce y decido omitírselo a Colombia, voy a tener implicaciones en cuanto al ocultamiento de sus activos en el exterior en Colombia, que puede llegar a ser una sanción equivalente hasta el 200% del activo en el peor de los casos. En el peor de los casos, aclaro. Existen escenarios intermedios, pero pues la idea es llamar la atención sobre el peor de los casos, que es el 200% del valor del activo. Perdón. ¿Qué debo informar? Todo, absolutamente todo. En esa declaración que se presenta el mismo día que se vence mi declaración de renta, debo detallar los activos que yo poseo en el exterior con un detalle mínimo para aquellos que tienen un valor menor de 3.580 VTs, es decir, más o menos 134 millones de pesos, y un valor mayor para aquellas que tengan un valor superior a esos 134 millones de pesos colombianos. Es una declaración informativa, no da lugar a pago de impuesto. Sí da lugar a sanciones si yo no lo presento o si lo presento de manera extemporánea. Entonces, ojo con este asunto, ¿vale? Adicionalmente, en Colombia existe un tema del régimen S. El régimen S es el régimen de entidades controladas del exterior. Si usted, señor francés, llega a Colombia asignado por su compañía, ¿sí? Y usted en el exterior tenía una sociedad personal a título patrimonial donde estaba ubicado su apartamento, sus inversiones de portafolio, sus demás asuntos, pues es importante tener presente que es necesario revisar el régimen de entidades controladas del exterior. Y en virtud del régimen de entidades controladas del exterior, se entiende que hay transparencia fiscal entre ese vehículo y usted accionista, en virtud de lo cual los ingresos percibidos por esa compañía en el exterior, y a pesar de que deriven del exterior y que sean de la compañía, pueden entenderse recibidos a título personal en cabeza suya como residente fiscal colombiano y deberá tributar acá en Colombia. Ah, pero es que la compañía pagó impuestos, podrá descontarse los impuestos. ¿Y qué ingresos son los que tengo que reconocer? Todos aquellos que tengan relación con rentas pasivas. ¿Qué es una renta pasiva? Aquella donde yo no hago nada para obtener un ingreso. Un arrendamiento. Tengo un inmueble o la sociedad de la que soy accionista y controlante, importante, controlante. Tengo un inmueble y lo tengo arrendado. Pues, ¿qué estoy haciendo? Nada. Simplemente el inmueble es mío, no estoy desplegando un desarrollo activo, por lo que todos esos ingresos de arrendamientos que perciba la compañía y de la cual tengo un control los entenderán recibidos en mi bolsillo. Ahora, si en materia del ingreso esta sociedad tiene unas rentas activas inferiores al 20% del total del ingreso, se presume que el 100% de los ingresos percibidos por la compañía son ingresos de rentas pasivas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En Colombia se está pretendiendo y se está avanzando cada día más en un tema de modernización en donde, en virtud de los cruces de información, la administración podrá emitir una factura del impuesto sobre la renta. Evitando que la persona tenga la obligación de declarar, pero no restándole la facultad que tiene de declarar. Esos cruces de información que está haciendo la DIAN hoy a partir de facturación electrónica, nómina electrónica, de cruces con terceros, van a permitir, por supuesto, que en dado caso a usted le llegue una factura. Si usted no está de acuerdo con la factura, pues podrá efectivamente declarar o presentar la declaración dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que le notificaron la factura. En caso contrario, si usted está de acuerdo, puede presentar. ¿Listo? Importante que en materia de su declaración de renta usted puede llegar a tener sanciones de extemporaneidad o sanciones por no declarar.
equivalentes la primera el 5% del impuesto por cada mes de retraso y la sanción por no declararse el 20% del total de los ingresos o consignaciones recibidos durante el periodo gravable o el periodo anterior, si es que ya lleva varios periodos. Si usted omite activo, puede llegar a tener la sanción del 200% del mayor valor, como se les mencionaba, y si usted no presenta la declaración de activos en el exterior, lo pueden sancionar con una sanción del 0,5%. Importante también que ustedes tengan presentes que nosotros intercambiamos información tanto de ida como de vuelta con Panamá, con Estados Unidos, con toda la comunidad europea, con el Reino Unido, con China, con India, con Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, México, Andorra, Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes y con todos aquellos que hagan parte de la OCDE y con quienes tengamos convenios independientes. Entonces, es importante tener presente que si nosotros tenemos información y ustedes no la han suministrado en sus países de origen, podrían estar también levantando una alerta ya. Gina, creo que sigues tú. Sí. Listo, gracias Andrés. Entonces ahora vamos a ver la pregunta y es, ok, soy residente fiscal, ¿cómo declaro entonces? ¿Cómo hallo esa base a la que le voy a aplicar el impuesto que me aplica? Y considerando que, bueno, para el caso puntual, un ejemplo en donde este expatriado ya es residente fiscal y recibe unos apoyos económicos por concepto de mudanza, temas asociados al valor de vivienda, desplazamiento de su cónyuge por algunos meses, unas primas, y en general, más allá de los que estamos citando aquí, pues todos los ingresos que él reciba en desarrollo de su actividad acá en Colombia y en definitiva siendo residente, pues los ingresos que perciba en cualquier parte del mundo. Entonces le decíamos, mencionábamos hace un momento el sistema de tributación que es cedular. Básicamente les mencionábamos que a lo que esto refiere es que se agrupan los ingresos dependiendo del origen de las rentas, para lo cual tenemos una gran cédula general. Esta norma ha venido cambiando en los últimos años y bueno, es la que tenemos vigente, nos agrupa en esta cédula general las rentas de trabajo, entiéndase cualquier contraprestación económica por servicios personales donde están claramente los salarios. Tenemos unas rentas de capital, que entonces son los rendimientos financieros, arrendamientos, dijéramos que son los conceptos más comunes en esta subcédula, por así decirlo, y unas rentas no laborales, que es donde, dijéramos, una subcédula residual, que es donde no se enmarquen las cédulas, los ingresos, perdón, en otras cédulas que mencioné. Ahí pudiera ser, no sé, se compró y se vendió un activo, que no tuvo el contribuyente por más de 2 años, porque sabemos, y aquí para abrir un paréntesis, pues la venta de un activo poseído por más de 2 años genera el impuesto de ganancia ocasional al 10%, igual que cualquier otro acto a título gratuito del que se ha beneficiado, que no se enmarca dentro de estas cédulas. Tenemos otra cédula de pensiones, que en última se sujeta a las mismas tarifas, tanto la cédula general como la de pensiones, a las tarifas que mencionábamos también al inicio, y es desde el 0 al 39%, dependiendo pues el monto de la base. Y una cédula de dividendos que no admite ninguna depuración y que tiene unas tarifas también específicas entre el 10, o más bien el 10, y el 35%, dependiendo si las utilidades distribuidas pagaron un impuesto en Colombia, si se trata de sociedades nacionales, por supuesto. En el caso que se reciba un dividendo del exterior, estará grabado el 35%. Eso también depende. Ahora bien, ¿qué se puede depurar? ¿Qué se puede restar de los ingresos que voy a someter a la tarifa de impuesto de renta? Entonces, en principio, los aportes obligatorios a salud y pensión se restan. Dijéramos, el concepto por el cual se denominan o se restan es ingresos que no constituyen renta, y eso no va limitado. Veremos más adelante unos límites generales que nos trae la norma. También existe la posibilidad de que se realicen unos aportes voluntarios al fondo de pensión obligatorio. Eso aplica mucho, pues, en definitiva para un residente colombiano, pero por supuesto que tenga proyección de estar en el país y percibir una pensión en el país. Y eso tiene un beneficio que deriva en que el 25% o hasta el 25% del ingreso laboral lo puedo destinar a estos aportes, no constituye tampoco base de impuesto, lo puedo restar, y tiene un límite de máximo 90 millones de pesos en el año. Medicina prepagada y seguros de salud, en ambos casos, pagados a entidades, por supuesto, domiciliadas en el país. Luego pasa mucho el expatriado que se vuelve residente y dice, pero yo tengo unas pólizas de salud, una medicina que me cubre global, pero pues no se paga en Colombia, sino que se paga en el exterior. Esa no podrá restarse
tiene que ser, o la que se puede restar en este caso, es la que se pague una entidad colombiana. Tiene una limitación, 16 VTs, que se traducen a 6.9 millones de pesos, casi 7 millones de pesos en el año. Intereses por créditos hipotecarios o leasing de vivienda, entonces la persona que está adquiriendo su vivienda y la tiene financiada, pues los intereses asociados a los créditos, bien sea hipotecarios o leasing habitacional, se pueden restar también de la base. Tiene también un límite, que ¿cuál es? 1.200 VTs, que en pesos son 43 millones y medio. En el evento en que se tengan hijos o incluso el mismo contribuyente tenga un crédito con ICETEX, crédito educativo, podrá restarse también de la base los intereses asociados a ese crédito, máximo 100 VTs, que se traducen a 3.600.000. Y tenemos por dependientes la posibilidad también de restar un monto que es el 10% del ingreso, y máximo 32 VTs mensuales, lo que se traduce a 13, casi 14 millones de pesos en el año. Por otra parte, tenemos los aportes voluntarios a fondos de pensiones y a cuentas AFC, las primeras obviamente destinadas principalmente a tener una mayor cuota de pensión al momento de pensionarse, por supuesto alcanzando requisitos, y el segundo, que son cuentas AFC, que incentiva o que a través de esas se compran principalmente viviendas. Está pensado en eso, en la adquisición de vivienda. Tiene también unos límites, como todos estos beneficios que estamos mencionando, que es el 30% del ingreso, y máximo 3.800 VTs, que se traduce a 130 y casi 8 millones de pesos. Una detracción o una depuración o una resta, pues en general por concepto de 25% de renta exenta, esa base para calcular este beneficio deriva de tomar los ingresos, restar todo lo que hemos mencionado hasta ahora, y con base en eso calculo este 25% que tiene la connotación de renta exenta. También con una limitación que en el año no puede pasar de 104 millones de pesos. Las cesantías también computan como una renta exenta, pero eso dependerá del promedio del salario del trabajador en los últimos 6 meses, y asimismo se revisará qué tanto de las cesantías que se entiendan realizadas en el año como ingreso, pues van a computarse como una renta exenta. Ahora, si esta persona también presenta declaración de renta en el exterior y pagó un impuesto por sus rentas recibidas afuera, ese impuesto se puede restar acá en Colombia hasta un máximo del impuesto colombiano, es decir, el límite es lo que esa renta pagaría en Colombia. Entonces, se revisa y pues obviamente eso se resta a título de descuento tributario. Podrá hacer donaciones a entidades del régimen tributario especial, caso en el cual el 25% del valor donado se computa como un descuento tributario. En general, todas las deducciones y rentas exentas de las que hablamos tienen también una limitación, que ¿cuál es? El 40% de los ingresos menos los no constitutivos, y bueno, en definitiva máximo 183 millones de pesos es lo que se puede restar la persona. Ahora, viendo esto en un caso práctico y sin detenernos en la depuración, vemos un residente fiscal colombiano que, teniendo un ingreso en el año de 232 millones de pesos, 232 millones 800, pudiendo depurarse los conceptos que revisamos hace un momento, tales como la salud obligatoria, la pensión en el caso pues que estén pagando y no estemos en el supuesto que mencionaba Andrés del expatriado que tiene una pensión afuera y no se obliga acá a cotizar este rubro. Supongamos que si lo hace en Colombia, entonces lo restamos, dependientes, medicina prepagada, etc. Todo lo que mencionamos hace un momento, el impuesto de renta de esta persona, siendo residente, nos da un valor de 24 millones de pesos. ¿Qué pasaría en el evento? Y simplemente es para revisar diferencias en el trato y lo gravoso que se puede volver uno u otro escenario. Entonces tenemos esta misma persona no residente con el mismo ingreso, que la compañía le practique las retenciones debidas, que en este caso es el 20%, tendría que pagar en Colombia un impuesto de 46 millones y medio, que lo vemos al lado derecho, en la primera tablita del lado derecho. Ahora, en el evento en que no le practiquen estas retenciones, que lo mencionábamos, pasa mucho, el empleador lo iguala con la totalidad de su nómina, practica unas retenciones con el mismo criterio, luego no practica el 20, que es la debida, en ese caso la persona natural no residente se obligaría a presentar declaración de renta en Colombia, en este caso liquidando el impuesto a una tarifa del 35%, caso en el cual estamos en esta segunda tabla
que mostramos aquí al lado derecho, que son 81,5 millones. Como vemos, es bastante gravoso el hecho de no practicar la retención de vida a la persona natural no residente. Con esto terminamos. Ya nos dejan saber si tienen algunas inquietudes. Creo que por ahí por el chat de pronto hay algunas preguntas. Creo que acá tenemos una pregunta y es: un residente francés CDI trabaja en Colombia por periodo de menos de 183 días. ¿Esos servicios se los paga Francia u otro que no sea Colombia? Las remuneraciones no se soportan por un Open Colombia, donde se debe tributar Colombia o Francia. Gina, ¿quieres contestar esa pregunta o la contesto yo, como quieres? Adelante, Andrés. No sé si de pronto nos la puedes repetir. Aquí está, dice: un residente francés trabaja en Colombia por un periodo menor de 183 días. Esos servicios se los paga Francia u otro que no sea Colombia. Las remuneraciones no se soportan en un establecimiento permanente en Colombia. ¿Dónde se debe tributar? ¿En Colombia o grava Francia? Pues en principio, dale, Andrés. Dale tú. Ahí nos vamos complementando. En principio, por lo que veo, esa persona no se considera residente fiscal en Colombia. En ese evento sería residente fiscal francés. Luego, a la luz de lo que nos comentaba Andrés, cuando nos mencionaba los convenios y en particular el de Francia bajo el modelo OCDE, pues tendríamos que ese ingreso sería grabado en la residencia, es decir, para el caso puntual en Francia. Esto pensando pues en que estemos en el evento del año siguiente, que el convenio esté en vigor. Por supuesto, si eso ocurre en este año, si el evento, estamos hablando de no sé, 2021, que nos haya ocurrido eso, él estuvo en Colombia, entiendo que el pagador no es Francia o no es tan, bueno, ahí tendríamos que revisar es el tema que no siendo residente estando en Colombia, si recibió unos ingresos estando en el país, y en el evento que estamos partiendo que el CDI no está todavía en vigor, pues los pagos que él tenga o ingresos en Colombia se someterán a un impuesto en Colombia, solo lo que él reciba estando acá. No sé, Andrés, ahí si tienes algún comentario. No, de acuerdo. Básicamente, ingresos que perciba en Colombia, como no es residente fiscal, podrían estar sujetos a retención en la fuente. Y si no percibió ningún ingreso porque todo lo pagó Francia, como no estuvo más de 183 días, no es residente y tributa en Francia. Tenemos una segunda pregunta. Una persona independiente de Francia que viene a prestar sus servicios a Colombia debe declarar renta. Pues muy similar al anterior. Esa pregunta va de la mano de dos cosas. Primero, de si no es residente, pero obtuvo ingresos en Colombia y esos ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente, no debe presentar declaración. Si no es residente, obtuvo ingresos en Colombia y no le practicaron retención en la fuente, debe presentar declaración. Si es residente y obtuvo ingresos en Colombia, pues debe presentar declaración y digamos esa sería como el escenario. Y esta tercera te la dejo a ti. Para efectos de liquidar impuestos sobre la renta de los no residentes, ¿se admite alguna depuración o el impuesto a la tarifa del 35% procede respecto del pago bruto? Dijéramos que lo planteamos a manera de discusión. En principio no admite ninguna depuración. Hacerlo nos somete a una eventual discusión con la administración tributaria. Entonces, aun cuando pensemos que por reglas de expensas necesarias y demás, alguna deducción debería proceder, en principio no lo admite si estamos hablando, por ejemplo, de un salario, que su depuración está amarrada sí o solo sí a la residencia según la norma. Perfecto. No sé si hayan más preguntas. Entendería que no. Ok. Pues Gina, muchas gracias. Muchas gracias a la cámara y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todos por el espacio. Yo creo que cumplimos exactamente con el tiempo. Teníamos 1 hora de espacio para hablar de este asunto. Entonces, si tienen dudas, estos son nuestros temas de contacto. Si requieren algún tipo de apoyo o servicio, pueden ubicarnos o pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la cámara, que la cámara nos las hará llegar y nosotros procederemos. ¿Vale? Gracias, Gina. Gracias, Andrés. Muchas gracias.
Dale, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta una Chao. próxima oportunidad. Chao, chao.